Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a otro programa de Para que el mundo crea. Qué bendición tremenda estar aquí con ustedes en el día de hoy. Saber que la bendición del Señor continúa abundando. Me siento muy contento, no solamente de celebrar este programa, de estar con ustedes en este año maravilloso, en este tiempo hermoso donde Dios está haciendo tantas cosas lindas, sino poder testificarles que seguimos adelante con actividades, con eventos. Los próximos meses serán tiempo de actividades muy lindas, eventos evangelísticos, algunas campañas, algunos seminarios, algunos congresos en los cuales estaremos involucrados, por los cuales les pido la oración, les ruego que me ayuden con sus oraciones por cada uno de estos eventos y de estas actividades muy lindas. Estamos viendo la gloria de Dios en la celebración de cada uno de estas actividades porque la conversión de almas parece ir en crecimiento, en desarrollo. En cada actividad que hemos tenido en estos meses, hemos visto un incremento en la respuesta del pueblo a la conversión. El otro día conversaba con un pastor que me comentaba después de un culto precioso, me dijo, no había visto yo una respuesta tan abundante en mucho tiempo, de almas convertidas y sin presiones, gente corriendo al altar. Bueno, me animó mucho escuchar a este líder cristiano testificar de lo que está sucediendo en las campañas. Y lo mismo con el tema de la sanidad y los milagros. Hemos visto la mano del Señor. Y oro intensamente diciéndole al Señor, Señor, haz que aumenten los milagros, haz que aumenten las sanidades, manifiesta tu poder con mayor gloria en cada reunión y en cada evento de este año. Un comentario para los amigos que nos siguen a través de Facebook. Nuestra página en Facebook es Díaz Pavón Ministries, facebook.com, obviamente, Díaz Pavón Ministries. Quiero mencionar eso porque la Biblia del Pescador y el libro Secretos de Fe, en cada una de sus versiones, la Biblia del Pescador lo puede adquirir ahora directamente de Facebook, puede entrar y buscarla. Es que sigue llamando gente a la oficina para preguntar ¿cómo la podemos adquirir? Bueno, decidimos colocarla en nuestra página de Facebook para que los que oyen el programa a través de las redes sociales puedan ir simplemente facebook.com, vaya a nuestra página que es Díaz Pavón Ministries. Allí está la Biblia del Pescador y la puede adquirir. Hágalo hoy, hágalo ahora. Allí también está el libro Secretos de Fe, del cual hablaré en abundancia en algún programa, en uno de estos programas. Bien, vamos al púlpito, vamos a escuchar la primera parte de un mensaje que se llama Recompensa. Dios le va a hablar, preste atención. Comentaba esta mañana a los hermanos que Hollywood sorprendentemente para mí, desde sus inicios, parece mostrar un interés en el problema de la esquizofrenia, la doble personalidad. Desde los mismos inicios de estos largometrajes, ese tema de la persona, del individuo
con más de una personalidad, aparece, aflora por allá temprano, en la década de los 30. Se filmó aquella película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Se acuerdan? Este individuo con una doble personalidad. Esta mañana alguien dijo, sí, y el bueno era Mr. Hyde. Mr. Hyde. No, no es verdad. Era un loco y un sinvergüenza. El uno era el científico y el otro era el que le salía de adentro cuando tenía ganas de matar o de hacer alguna cosa. Y la gente parece de alguna manera, de alguna forma, buscar, tratar de identificar cómo justificar algunas de sus conductas violentas. Yo no estoy negando la realidad de la esquizofrenia, de ninguna forma. Yo sé que es real. Hay gente con problemas de esquizofrenia, hay gente con problemas de bipolaridad y hay sinvergüenzas que se esconden tras un diagnóstico para hacer cosas que saben que no deben hacer. Sí. Y aún el esquizofrénico es consciente de que está haciendo cosas, aunque su problema, y es un problema real, un problema médico, le impulsa a hacer cosas que no debió haber hecho, a conducirse de maneras impropias. Hollywood ha fantaseado con eso. ¿Se acuerdan del hombre lobo? Que levantaba los ojos, miraba la luna llena y entonces comenzaban a salirle los colmillos, ¿no es cierto? Y salía por ahí a hacer cosas. Muchas versiones. No he inventado mucho nuevo. La realidad es que se siguen rehaciendo estas. Otras de las manifestaciones de esto son los superhéroes, con una doble vida. Sí, la vida de un político, pero que al mismo tiempo es un superhéroe. La vida de un empresario millonario, pero al tiempo que sale. A mí me ha gustado ocasionalmente leer acerca de estas historias, de cómo se originaron. Y, por ejemplo, me resultó simpático descubrir que Batman y el zorro son el mismo personaje. ¿Sí? Cuando comenzó la cosa, pues se creó el zorro vino primero. Y el nombre era de un animal y él salía de una cueva cabalgando en un caballo famoso. ¿Cómo se llamaba? Tornado. Sí, sí, ese era el zorro y salía a defender a los desvalidos y necesitados. Y entonces a alguien se le ocurrió que eso tenía que modernizarse un poco y en lugar de caballo le trajeron el batimóvil. Y entonces salía de la baticueva. Ya no era un zorro, sino un murciélago. Es la misma historia, ¿no es cierto? Un poco más moderna. Entonces seguimos por ahí modernizando. No podemos modernizar mucho al zorro porque no hay caballos así como ellos, como el batimóvil. Difícil. Así es que hemos ido. ¿Cuántas versiones de Spider-Man? Y nosotros ocasionalmente fantaseamos con ser alguno de ellos, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Y nos preguntamos, ¿qué prefieres? ¿Ser Superman y volar o ser Aquaman y surcar los océanos? ¿Qué prefieres? ¿Ser Spider-Man y poder subir por las paredes o ser Hulk y poder brincar de un continente a otro? Y cada quien se identifica con alguno de ellos. A veces me parece que en la vida espiritual también desarrollamos algún tipo de esquizofrenia. Y no solo que tenemos una doble personalidad, sino que lo explicamos desde una perspectiva bíblica y utilizamos algunos versículos para justificar que mi conducta sea de cierta forma en un lugar y de otra manera en otras partes. Es más, explicamos cómo debemos ser más cristianos en algunos lugares, mientras que en otros podemos ser un poco más libertinos.
y podemos tener ciertas prácticas pecaminosas. La Biblia no parece apoyar ni respaldar esa conducta, esos deseos ni esas actitudes. Colosenses, vaya conmigo, por favor, le suplico. En el capítulo 3 y versículo número 17. Y todo lo que hacéis, a ver, un alto, ya en ese versículo tenemos que frenar temprano. ¿Sí? Y todo lo que hacéis, no dice el versículo parte de lo que hacéis, o lo que hacéis en ciertos lugares, o lo que hacéis en ciertos días. El religioso crea una conducta impropia y la justifica decidiendo que hay ciertos días en los cuales tenemos que ser más santos que en los otros días. Yo recuerdo cuando yo era de la religión, durante mi niñez, por ejemplo, el viernes era culto de jóvenes y ocasionalmente a mí me correspondía desde niño o dirigir o leer la Biblia o dar un testimonio ese viernes. Entonces eso era viernes de portarme bien. ¿Ve? Si alguien me invitaba a hacer alguna travesura ese viernes, yo le decía, no, yo dirijo hoy. No puedo hacer. No es que yo no hago eso, es que un día como hoy no debo hacerlo, porque hoy yo dirijo. ¿Sí? Eso me pasaba también, por ejemplo, dependiendo del lugar donde estuviera. Sí, cuando uno de los muchachos me hacía una travesura, pero estábamos sentados ahí en el templo. Y entonces yo lo miraba y le decía, deja que salgamos. Yo te agarro afuera. Sí, aquí adentro de este recinto no te puedo decir lo que te mereces. Pero afuera sí. Sí, cuando estemos en la calle, allí te lo voy a decir. A ver, ¿qué significa esto? Pues significa que hay lugares más santos. Cuando menos así lo cree el de la religión. Cree que el altar tiene madera más santa que el resto del templo y que la casa en la que vivo. Y que aquí no se pueden decir ciertas cosas, pero allá abajo sí. Y especialmente afuera. Afuera sí lo podemos hacer y sí lo podemos decir. Pero este pasaje, Colosenses 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, todo, diga conmigo todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Ok, aquí hay otro asunto hacia donde tendríamos que orientar nuestros ojos, sea de palabra o de hecho. Nosotros hemos decidido que decirlo no es tan malo, hacerlo sí. Yo lo dije, pero no lo hice. Y entonces pensamos que porque lo dije, pero no lo hice, no he pecado. Pero aquí dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, es decir, que se hacen cosas de palabra y se hacen cosas de hecho. Hay conducta de palabra que glorifica a Dios, hay conducta de palabra que deshonra a Dios. Hay conducta de hechos que honra y que deshonra o que deshonra al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, escúchelo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que cuando hablo, debo saber que aunque no diga en el nombre del Señor Jesús, todo lo que hago lo estoy haciendo en el nombre del Señor Jesús. Y todo, absolutamente todo lo que digo, debo decirlo en el nombre del Señor Jesús. Pero nosotros creemos que en el nombre del Señor solo tenemos que orar, que en el nombre del Señor Jesús solo tenemos que predicar, que en el nombre del Señor Jesús solo tenemos que decir aquellas cosas propias de la religión.
propias de la vida mística. Eso no es lo que enseña las Escrituras. El nombre del Señor Jesús, esa autoridad, nos acompaña las 24 horas del día. Es importante que veamos esto. Nos movemos en esa dimensión, haciendo cosas en el nombre del Señor, diciendo cosas en el nombre del Señor. Es justo que esperemos que esa autoridad, que ese poder, que esa gracia nos acompañe las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses del año, en todas las épocas. La Semana Santa no es más santa. Le ofendí. El domingo no es más santo. Otra vez le maltraté, ¿verdad? Sí, yo sé, yo entiendo. Pero lo que dice aquí las Escrituras es que en todo lugar y en todo tiempo he de conducirme y he de hablar en el nombre del Señor. Me oyó. Hace bien si me oye. Hace bien si presta atención a esta palabra. Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Iglesia, alabe al Señor. Confío en que esto le va a resultar interesante. Esa expresión, en el nombre del Señor Jesús, en la Nueva Traducción Viviente se traduce como representante del Señor. ¿Qué le parece? Como representante del Señor. ¿Qué dice? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como representantes del Señor. Eso nos coloca en la posición de ir al colegio como representantes del Señor. Participar en la cosa política como representantes del Señor. Créame, no hay nada en su teléfono más importante que lo que el Señor nos está hablando en el día de hoy. Y no hay un área del pensamiento ahora mismo, un rincón de los recuerdos más importante que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, porque Él nos está diciendo, hemos de hablar, hemos de conducirnos, hemos de trabajar, hemos de ir a la oficina como representantes del Señor. La traducción del lenguaje actual utiliza otra expresión para traducir en el nombre del Señor Jesús. Dice, verdaderos seguidores del Señor. A ver, ¿qué le parece? Repítalo conmigo. Verdaderos seguidores del Señor. O sea, que el versículo entonces diría, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como verdaderos seguidores del Señor. Haga todo en la vida, diga todo en la vida como verdaderos seguidores del Señor. Es buena evaluación preguntarse, lo que dije, ¿lo dije como un verdadero seguidor de Cristo? La forma en que me conduzco en el trabajo, ¿lo hago como un verdadero seguidor de Cristo? La gente que me ve en el trabajo, la gente que me oye, mis clientes, mis compañeros de trabajo, el jefe, mi empleado, ¿ve en mí un verdadero seguidor del Señor? ¿Me conduzco ante ellos como representantes del Señor? Nosotros tenemos que desarrollar vida para el Señor. Amén. Tenemos que desarrollar vida en el nombre del Señor, desde el amanecer hasta el anochecer, en todas partes, aun cuando hablo con los que no son muy exigentes de la santidad. Tenemos gentecita que se nos acerca que no son muy exigentes en cuanto a la santidad, y entonces dicen cosas que usted antes no decía, pero ahora como está con este fulano,
se le zafa de vez en cuando. La dice de vez en cuando porque estoy caminando con gente que no son muy estrictos, muy exigentes en cuanto a santidad. Los temas de los que hablan, la forma en que se conduce, no es muy exigente. Y entonces de repente comienzo a bajar mi estándar. ¿No es cierto? Y las exigencias conmigo mismo. Y algunos dicen que están madurando. Yo estaba recién convertido. Historia 100% verdadera. Yo estaba recién convertido. Fui a una actividad cristiana. Un grupo de jóvenes me invitó a dar la vuelta en un carro que uno de ellos había comprado y era un carro deportivo y descapotado. Así que era interesante quitarle la capota y acelerar a toda velocidad. Y decidieron ir a toda velocidad sin considerar lo que decía la regulación de velocidad, a toda velocidad. Hicieron otras cosas además de eso. Y en algún momento yo dije, oigan, ¿y ustedes no son cristianos? Y se rieron a carcajadas. Claro, chico, es que tú estás en el primer amor. Pero eso es cuando se te pase y madures y crezcas, vas a descubrir que estas cosas a Dios no le ofenden tanto. Es que ellos habían madurado, podían decir malas palabras, habían madurado, podían ver ciertas revistas, habían madurado, podían ir a exceso de velocidad, habían madurado, podían hablar de las hermanas de forma impropia. Entonces ese día yo oré al Señor, nunca permita que yo madure. Así es que por eso es que esta será siempre la iglesia de los inmaduros. ¿Cuántos se sienten cómodos? Yo no quiero esa clase de madurez. No queremos esa clase de crecimiento. No deseamos esa clase de desarrollo. Dios no quiere que la tengamos. Dios no quiere que la vivamos. Dios no quiere que la hagamos. Dios no quiere que vivamos así. Hay alguien aquí que puede decir gloria a Dios. Hemos de desarrollar una vida para el Señor, no para nosotros, no para la religión, sino para el Señor. Amén. Lo que sea, donde sea, con quien sea, a quien sea, como sea, hemos de hacerlo para el Señor. Ve, no podemos escoger a quién. A fulano de tal le tengo que hablar como al Señor. No, esto no es lo que dice aquí. Aquí está diciendo a todo el mundo, en todas partes, en cualquier circunstancia, del tema que sea, tiene que ser para el Señor. ¿Cómo para el Señor? Por favor, alabe. No separe la vida cristiana de la vida común. Porque lo más común en la vida tiene que ser Cristo. No distancie lo uno de lo otro, porque se torna absurdo el cristianismo. ¿Cómo voy a tener dos vidas? Mi vida espiritual y mi vida profesional. Y hay una distancia tal que cuando estoy en la cosa espiritual tengo que consagrarme. Cuando no, entonces puedo vivir de otra forma. Puedo hacer otras cosas. No funciona así. Dios nos ha dado una sola vida y esa es la vida de Él. Hemos de vivir para Él. Alabe a Dios. Todo es para el Señor. Y todo en nuestras vidas tiene implicaciones espirituales. No hay nada en nuestras vidas que no tenga implicación espiritual. No, pastor, hay cosas que son espirituales y hay cosas que son terrenales. A ver, por ejemplo. Deme un ejemplo de eso. Ok, bueno, lo espiritual es cuando levantamos las manitas así y decimos gloria a Dios, aleluya.
Entonces, pero ve, cuando la cerramos así y le decimos, mira, muerto de hambre, toma. Eso no es espiritual. Si no es espiritual, ¿por qué se llama pecado? Todo lo que hacemos tiene implicaciones espirituales. Nuestra vida es espiritual en su totalidad. Todas nuestras relaciones, todos nuestros contactos, todas nuestras conversaciones, todas nuestras actitudes son espirituales y tienen un impacto de naturaleza espiritual. Alguien que lo alabe. Nuestra vida es espiritual. Todo lo que hacemos tiene implicaciones espirituales, y si nos hemos de consagrar a Dios, tenemos que consagrarnos así. Efesios capítulo 6, allí hay algo que es importante que veamos en este contexto. 6 versículos 5 y 6. Capítulo 6 versículos 5 y 6. Comienza diciendo siervos, pero claro, usa siervos en la Reina Valera, pero allí la palabra es esclavos. Esclavos. En cualquier traducción moderna debe traducir esclavos. Siervo y esclavo son sinónimos. Así es cuando, tenga cuidado cuando alguien le dice, ven acá mi siervo. A mí no me gusta que me digan mi siervo. Yo soy siervo de Dios y de usted no sé, a veces, pero hay cosas en las cuales no le voy a servir. Entonces, a mí no me gusta que me digan mi siervo, porque eso es tomado de las profecías, donde el Señor hablando le dice a alguien, mira mi siervo. Entonces la gente, en la ignorancia es en la que vivimos siempre, nos destruimos y le decimos, mira mi siervo. No, si yo no soy siervo suyo y ese tampoco es siervo suyo, usted no murió por él. Déjelo que le sirva a Cristo. Aquí está hablando de esclavos, literalmente de esclavos. El apóstol Pablo decide tomar un ejemplo extremo. No lo trae sobre los empleados, que hubiese sido más fácil. No. En la expresión más difícil y tal vez problemática. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales. A los esclavos los manda a obedecer, ¿sí? Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, aleluya, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Cámbielo y diga hijos o diga empleados. ¿No es cierto? Cámbielo y acomódelo como usted quiera. Pablo no está apoyando ni respaldando la esclavitud. Pablo no la está recomendando. De hecho, en otro momento dice que si se puede hacer libre, hágase libre. Pero yo tuve que predicar la semana pasada en una cárcel. Y en esa cárcel yo tuve que hablarle a los que estaban allí como confinados. 300, 400 confinados frente a mí. Viví algunas experiencias ese día con esos confinados que me impresionaron, porque le estamos regalando Biblias a estos confinados. Estamos colocando Biblias en sus manos y enseñándoles a usarlas. Y algunos trajeron la Biblia del pescador para que yo se la firmara. Y no sé si comenté esto el otro día cuando estaba aquí, pero uno de los que llegó era un muchachito, parecía un niño de 18 años. Pronto me di cuenta que no tenía 18 años, porque cuando yo le estaba firmando la Biblia le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y me dijo, 9 años. Y yo no podía creerlo, porque yo dije, es imposible, esto es un niño, ¿cómo va a llevar aquí 9 años?
Claro, me di cuenta que no, que era que se veía muy bien, pero el muchachito debe tener 27, 28. Pero a los 27, 28 años ya tiene 9 años preso, 9 años en la cárcel. Y recordé que eso es una prisión de máxima. Así es que lo volví a mirar y le dije, ¿y cuánto te falta? Y me dijo, 100. Y me estremecí. 100. Ya no pude hablar más. Así es que firmé la Biblia, le di la Biblia, una palmada y que venga el próximo. ¿Cómo hablar con un niño como ese a quien le faltan 100 años? Es muy probable que ninguno de los presentes estemos aquí cuando él cumpla su sentencia. Y ya sabe usted que él tampoco va a estar aquí cuando se cumpla. Es difícil que llegue él a vivir 130 años para cumplirla. Es imposible. Y entonces también es imposible que aquel rostro angelical guarde relación con el que cometió el crimen, porque para que le hayan puesto de condena 109 años, créame, no fue que se robó una Biblia. Debe haber cometido una gran cantidad de crímenes, asesinatos, quién sabe cuántos delitos. Pero allí estaba, con la Biblia del pescador en la mano, diciendo aleluya y diciendo gloria a Dios a lo que estábamos predicando, diciendo amén, alabando al Señor. Y no me pidió que orara para salir de la cárcel. No me pidió eso. Allí estaba, dispuesto a servir al Señor los años que le quedan en esa prisión. Se supone que usted le dé gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, usted pensaba que tenía problemas. Usted pensó que la vida era difícil, que la vida era complicada. No. Hay gente que tiene mayores complicaciones que usted. La pregunta es si este versículo aplica o no a esa persona, a ese muchacho. Eso fue lo que descubrió José. José descubrió que siendo esclavo se le podía servir a Dios. Y se podía honrar a Dios. Amén. Que con un grupo de hermanos que lo odiaban, lo aborrecían, aún así se le podía servir a Dios. Aún difamado por la esposa del jefe, se le podía servir al Señor. Que aún en el calabozo allí se podía honrar a Dios. Y si fluía allí el Espíritu de Dios, Él habría de prosperarme cualquiera fuera la situación. Luego encontramos a ese José siendo primer ministro en el país, caminando detrás de Faraón, exaltado si quiere hasta lo sumo. Pero ¿se da cuenta usted de que 450 años más tarde exhumaban sus huesos para trasladarlos a la tierra prometida, porque aquello seguía siendo tierra de esclavitud y ellos seguían siendo esclavos de Egipto? Allí la oración a José se le contestó 450 años más tarde. Dios nos oye. Yo no sé si hoy usted va a ser sanado de todas sus enfermedades. Yo no sé si hoy usted va a resolver todos sus problemas económicos. Yo no sé si hoy se van a aclarar todas las dudas, pero lo que sé es que el Señor está dispuesto a vivir con usted el resto de sus días y vivir el proceso, bendiciéndole y acompañándole. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Si aún usted no se ha comunicado, puede hacerlo ahora. Qué palabra hermosa la que Dios nos está dando por su Espíritu Santo. El número para llamar, para comunicarse con nuestro ministerio y solicitar la oración
es el 305-228-9697. Repito ese número para que usted pueda comunicarse libremente con nuestro ministerio. 305-228-9697. Nuestro auditorio a través de las redes sociales sigue creciendo. Yo estoy feliz con lo que Dios está haciendo a través de esta emisora, con el pueblo que nos llama, que se comunica, que nos escribe. Me siento muy contento. Y estoy feliz también de que aparte de acá, nuestro país, nuestra ciudad, gente nos esté escuchando en Sudamérica, Centroamérica, en Europa, y que se comuniquen con nosotros testificando cómo este programa Para que el Mundo Crea les está siendo de bendición. Antes de ir a la oración, quiero recordarles que en nuestra página de Facebook usted puede encontrar ya la Biblia del Pescador, la ampliada, y puede encontrar también la nueva edición, que es la edición Liderazgo. Ambas están allí, tanto en nueva versión internacional como en Reina Valera 1960. Esa es la Biblia ampliada, la de letra grande, y en Reina Valera, solo en Reina Valera 1960, la edición Liderazgo. Así es que en nuestra página de Facebook, vaya allí y adquiera su copia de la Biblia del Pescador. Gracias, Dios, por concedernos en el día de hoy celebrar este programa maravilloso y oír esa palabra extraordinaria que tú nos has dado. Gracias, Padre eterno, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por las sanidades, las restauraciones, tu intervención en matrimonios, en familias, aquellos desempleados, Señor, que han visto tu mano abriendo puertas para poder ganarse el sustento de su familia. Padre mío, glorifícate en la vida de cada creyente que deposita en ti su fe en este día. Tu bendición sea abundante en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía y gracias por su amor. Me despido. Les hago recordar que mañana estaré con ustedes aquí. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.